actor mexicano, Joaquín Cosío. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Joaquín, gusto en saludarte. Joaquín, pues días difíciles para la comunidad de quienes hacen cine, porque de una u otra manera, lo cierto es que la promesa inicial de mantener ese fideicomiso, Fidecine, no se ha cumplido y se tiene ahora en la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucede, Joaquín? Bueno, mira, en primer lugar no me sorprende, fue muy evidente, al menos para mí y para muchos otros, que en el anterior intento de extinguir estos fideicomisos para apoyar el cine mexicano, intervinieron tres figuras muy connotadas a nivel mundial y simplemente se postergó una decisión que ya había sido tomada y que simplemente se dieron soluciones políticas en las que la comunidad creyó en su mayoría. Bueno, ahora simplemente estamos comprobando que la intención ya es casi una realidad, si no es que ya es una realidad. Esto evidentemente es un problema, nos tiene muy consternados, porque es un golpanazo muy brutal contra la producción cinematográfica. Hay varias acusaciones o varios argumentos, vamos a decir, sí, el por qué eliminar y extinguir los fideicomisos que apoyan el cine nacional. Uno de ellos, tal vez el principal, es el que hablan de corrupción y de opacidad. Un argumento muy similar al que se usó con la extinción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA. En este sentido, la respuesta sería, o la pregunta es, bueno, ¿y dónde están las acusaciones concretas y específicas para concluir y concretar que hay corrupción y hay opacidad en ese tipo de fideicomisos? Es decir, en realidad están muy confusas los motivos y las razones por las cuales se están extinguiendo estos fideicomisos que han dado sin duda un impulso de cerca de 20 años al cine nacional, como lo constata la presencia tan vigorosa de nuestro cine en el mundo. Joaquín, se habla, pues, como tú mismo lo has dicho, de opacidad, de corrupción y de asignación de los fondos de una manera discrecional para favorecer a ciertos grupos o ciertos segmentos de la comunidad cinematográfica. ¿Qué ha significado este fideicomiso? ¿Qué es lo que le ha aportado al pueblo mexicano y por qué habría que defenderlo? Mira, yo no soy de los que creen en ese grado de corrupción porque hay mecanismos reguladores. Yo soy un miembro de la Asociación Mexicana de la AMAC de Cine, confío en ella plenamente y tiene mecanismos de fiscalización, etcétera. Es decir, no creo que ese constante juicio que se hace contra los gremios culturales o contra los mecanismos de apoyo y subvención a gremios y grupos artísticos sea totalmente cierto. Sí creo que hay evidentemente y que puede haber movimientos que no son del todo honestos probablemente, pero la solución no es la extinción de un fideicomiso que, para contestar la otra pregunta, está dando a México una presencia internacional constante y frecuente. Es decir, el nombre del cine mexicano, por un lado, está presente en todos los festivales y ganando premios sustancialmente, pero eso tal vez no es lo más importante. Vamos a perder una producción importante de cine, de ese cine que nos refleja. Vamos a perder un arte que es un espejo constante, es un acto de imaginación que habla y repite nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestra realidad. Revisemos los muchísimos títulos de películas que se han producido con el auxilio de estos fideicomisos y vamos a encontrar títulos de gran trascendencia. Pienso rápidamente en Hasta los dientes, por ejemplo, un documental sobre los terribles sucesos de la guerra del narcotráfico, en concreto varias víctimas en Monterrey. Pienso en La jaula de oro, pienso en Luciérnagas, que acaba de ganar premios, pienso en un sinnúmero de películas que son ya parte del tesoro nacional, de la imaginación, de nuestro
percepción personal de lo que somos como país. Esas acusaciones de grupos forman parte de un estereotipo que aquí se acentúa bastante en relación a que el artista es en sí mismo bastante, necesita de la subvención y es además alguien que necesita del auxilio del Estado. Yo creo que ese estereotipo es peligroso, como pensar que todos los políticos son corruptos o que son cortos de pensamiento, o que son una especie de asnos que articulan apenas palabras. Esos estereotipos son peligrosos. Yo no creo en ello. Creo que hay prejuicios contra, y que ha sido bastante claro en esta administración en relación al trabajo del creador y al trabajo de los artistas. Y ahora, no hablemos nada más del cine, hablemos de la ciencia, hablemos del deporte. Es en mi punto muy particular, un mal día. Son malos días para el desarrollo de la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, la destreza. Ajá, Joaquín, se habla mucho de que la situación económica crítica que hay a nivel mundial y desde luego en México está forzando a los gobiernos a buscar suprimir ciertas partidas presupuestales y buscar nuevos mecanismos para contar con activos. Siempre se busca recortar en el área de cultura, de deporte, de ciencia, de artes. ¿Qué perdemos como nación con todo esto? ¿Cuál es el...? Bueno, sí, bueno, perdemos el espíritu, perdemos eso que es intangible, pero que existe, el alma, la sensibilidad, la imaginación. En ese sentido de la pandemia, bueno, algunos países se endeudan, me parece que es una decisión muy racional, no endeudarse, pero por otro lado, creo que esta austeridad que vivimos es una austeridad selectiva, es decir, se corta de tajo ciertos programas, ciertas áreas, pero se está invirtiendo en otras que son verdaderamente, es decir, provocan una serie de cuestionamientos inevitables, ¿no? Por un lado, estos tajos violentos contra el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, pero por otro lado se construye un paseo a Chapultepec que cuesta millones de pesos. En fin, lo que ya sabemos, ¿no? Los famosos proyectos prioritarios, el arte, la ciencia, la imaginación, la cultura no es prioridad. Eso es peligroso, eso es lamentable. Perdemos eso que no es tan fácil de entender. ¿Qué nos regala un cuadro, una pintura, la lectura de un libro? Eso es lo que hay que estar cada año convenciendo a los legisladores. El cine es importante, el cine es valioso, la literatura es importante. Lo que ocurre con estos recortes es que dejan desvalida y vulnerable un área y una sección artística importante. Se dice que no se van a perder los recursos, que solamente desaparece este aparato corruptor o corruptible, pero que los financiamientos y los apoyos seguirán. Me parece a mí que lo que pasa de ser una estructura legal, formal, sólida, a convertirse casi en una institución de beneficencia, donde se van a dar apoyos a aquellos que quién sabe quiénes sean, y donde volvemos y retrocedemos a ese mecanismo donde lo que se dan son dádivas y se somete la prosperidad de un sector creador a los vaivenes políticos y a los sujetos políticos. Eso me parece que lo hay que lamentar profundamente. Joaquín, no sé si estuviste ilusionado con esta nueva etapa política encabezada por el candidato y luego presidente López Obrador. En ese mismo sentido, no sé si hoy estás desilusionado. Bueno, me lo han reclamado bastantes amigos, sí. Pero sí, yo estuve muy entusiasmado, sí, lo estuve francamente. Me reclaman amigos míos muy cercanos que por qué he cambiado, en fin. Bueno, las razones mías vienen desde el desencanto, del desaliento, vienen desde los primeros discursos donde empezó justamente a hablarse y a cuestionarse la labor del intelectual, del científico, donde se empezó a hablar y donde la violencia, por ejemplo, las víctimas empezaron a ser minimizadas, empezó a haber temas de los que no se hablaba, empezó a haber una confrontación con los medios críticos.
todo ello, y lo he corroborado cada día más, y estoy bastante, soy de quienes no creo, porque al final de cuentas el punto en donde nos quedamos es, ¿crees o no crees? Es decir, en este momento lo que hay que hacer es creer que el régimen de Obrador va a dar y va a conservar los estímulos y los dineros públicos para los artistas, deportes, pero finalmente los que no creemos pues no nos van a convencer. En ese sentido sí, yo fui un optimista y vi como muchos con mucho entusiasmo. Sé también que es una realidad que todos se lo debemos a las profundamente corruptas experiencias que nos dejaron el PRI y el PAN. Es decir, si bien tenemos que confrontar este nuevo régimen y tenemos que sufrirlo de alguna manera, también sí estamos de acuerdo en que se lo debemos a estos hijos de su mamá. Y que lo que presenta este régimen ahora pues es una gran confusión. Es decir, tampoco me atrevo a desacreditarlo del todo. Ahí me parece que es un régimen que está intentando modificar cosas, pero coincido también en que hay profundos desacuerdos en la manera en cómo esto se hace. Hay un espíritu muy autoritario, hay un espíritu muy radical y que confronta sobre todo la imaginación, el arte, y que los sectores creadores estamos en absoluto desamparo, es decir, no tenemos representantes. ¿Por qué? Porque quienes colaboran con el presidente son esos colaboradores, colaboran con él, no con los gremios, no con nosotros, no tenemos interlocución, no podemos protestar, no podemos hablar, nadie está con nosotros, ¿no? La Secretaría de Cultura es una secretaría que trabaja para los planes del presidente en concreto. Eso es lo que pienso. ¿Te está costando mucho, Joaquín, como ciudadano, como ser pensante, el expresar tus puntos de vista ante la polarización tan fuerte? Unos seguramente acusándote de haber sido optimista o esperanzado y ahora estar viendo lo que sucede, otros reclamándote que no sigas apoyando este proyecto. ¿Cómo te sientes en medio de esas turbulencias confrontadas? No, realmente no, yo no tengo demasiado tiempo, eso es un problema. No, a mí me gustaría hacer un activismo mucho más radical, me gustaría confrontar de manera viva, expresarme. Mi trabajo no me lo permite, las circunstancias de la pandemia tampoco. En ese sentido no sufro demasiado por estos vaivenes, ¿no? Yo tengo mis amigos, los respeto profundamente, los admiro y respeto su manera de pensar. No me está costando demasiado, creo que hay libertad de expresión. Yo en algún momento manifesté una sorpresa ante los actos que consideré vejatorios de la libertad de expresión, etcétera. Sin embargo, creo que existe libertad de expresión. No creo que vivamos un régimen amordazado, ni mucho menos, pero evidentemente estaré mucho más contento si esa libertad de expresión fuera compartida y se nos prestaran también los micrófonos a nosotros de la mañanera o de otros, se buscaran las maneras en cómo podamos también participar y expresarnos, ¿no? Por eso es muy importante tu espacio y tu constante vínculo con nosotros, cosa que te agradezco. No, yo en lo particular sobrellevo esto con bastante calma, me ofusco, como creo que muchos nos ofuscamos. Los planes de esta famosa revolución pacífica, pues hay que entenderlos con poco a poco, supongo. Hay que entenderlos, pero ves cosas terribles que te desmoralizan constantemente día tras día. Pero para mi fortuna, independientemente de lo que vaya a pasar con estos apoyos al cine, si el cine vaya a dejar de tener esta expansión tan espléndida. Sin embargo, mi trabajo tiene muchos matices, muchas áreas. No estoy padeciendo para nada ningún acoso tampoco. La gente respeta mi trabajo. Si hablamos de la gente, como diríamos ahora, que está de moda el término pueblo, pues el pueblo me quiere, en términos pues de que la gente me reconoce, me quiere. Entonces me puedo mover
todavía me enerva, por ejemplo, la cuestión de la militarización del país. Creo que eso es un hecho. Eso sí me intranquiliza sobremanera, pero más allá de todo, estamos todavía hablando contigo y esto es un momento importante y que da la posibilidad y la esperanza de que las cosas prosperen y cambien dentro del cambio. Gracias, Joaquín. Cierro nada más preguntándote, ¿es previsible, crees que casi pase lo que pase hoy en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, si se aprueba esa extinción del fideicomiso del cine y se asigna para que defina la Secretaría de Hacienda dónde, cuándo y cómo? ¿El cine mexicano habrá de resentir un golpe duro y seco, Joaquín? Sí, yo creo que sí, es un golpe radical, violento, pero como siempre, probablemente la obra, la producción, sufra un gancho al hígado que la doblegue un poco, pero se levantará. Los creadores, si me considero como ellos, somos indetenibles. El problema del cine es sus costos, pero también se puede hacer. Los artistas siempre hemos sobresalido. Muchas veces, pensando en el teatro, se ha declarado la muerte del teatro, se declaró cuando apareció el cine mudo, cuando aparecieron diversos avances tecnológicos, se habló de él. El teatro no se ha muerto, no morirá. Las artes no morirán, los artistas seguiremos creando a pesar de los funcionarios, a pesar de los políticos que generan estas políticas agresivas y violentas. Vamos a resentir el golpe, pero nos levantaremos como se levanta ese boxeador después de un golpe que lo sofoca, y somos una comunidad pujante, ¿no? Que vivimos constantemente esta serie de menosprecios. Yo vengo del interior del país, donde está pasando, estamos retrocediendo de lo que es la capital, la gran capital de este maravilloso país, a ser una pequeña provincia donde se están dictaminando y se están llegando a estos momentos terribles donde se predomina el estereotipo y los prejuicios contra la actividad del creador. ¿Por qué? Porque el arte confronta, el arte tampoco se entiende, el arte es incomprendido aún por las mismas autoridades culturales. Bien, pues Joaquín Cosío, te agradezco mucho esta oportunidad de contar con tus puntos de vista y tus reflexiones, y bueno, pues seguiremos atentos al desenlace de este momento que estamos viviendo. Joaquín, muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Julio, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a Joaquín Cosío. Hasta luego.